En esta oportunidad abordaremos el tema de ecuaciones bicuadráticas, parte uno, que es la lección 1.1 de segundo año de bachillerato. El problema inicial nos pide resolver una ecuación con las siguientes características. Eh, la variable con mayor exponente tiene como exponente a 4. Luego el término central tiene exponente 2 y tenemos el término independiente. Entonces, se nos sugiere, en primer lugar, realizar un cambio de variable, una sustitución. Y vamos a cambiar a la variable al cuadrado por una variable que ya no tenga exponente cuadrado. Entonces ahí quitamos el cuadrado por una variable que tenga exponente 1. Luego se nos pide que como segundo paso resolvamos la ecuación de grado 2 que resulta al momento de hacer la sustitución en el paso 1. Y por último, se nos pide encontrar las soluciones de la ecuación original. Entonces, vamos a resolver la ecuación. Aquí está la solución. Al momento podemos observar los pasos. En el paso 1 se hace un cambio de variable, pero por ejemplo, lo que se está haciendo es cambiar la ecuación original. X a la cuarta menos 25x al cuadrado más 144 igual 0. Entonces, aquí se utiliza una propiedad. La propiedad que se está utilizando es una propiedad de las potencias que nos menciona que si tenemos una potencia con un exponente n y esta potencia se eleva a un exponente m, entonces se pone la misma base y los exponentes se multiplican. Entonces, aquí se está utilizando esta propiedad de los exponentes, pero al revés. ¿Cómo así? Bueno, es que el exponente 4 nosotros lo podemos escribir como 2 multiplicado por 2. Y por eso es que observamos ahí un 2 dentro del paréntesis, en el exponente 2, y un exponente fuera del paréntesis. Y en este otro paso, lo único que hacemos es agrupar la x al cuadrado para observar la sustitución. Por ejemplo, aquí se cambia el x al cuadrado por el y, pero aquí tenemos un exponente cuadrado, entonces esa y debería estar al cuadrado. Y luego esta otra x al cuadrado se sustituye por el y, pero aquí no le ponemos el cuadrado a la y porque este paréntesis no lleva exponente, es decir, lleva un exponente 1, entonces no se coloca. Ese es el primer paso, ¿no? La sustitución. En el segundo paso hay que resolver la ecuación que nos resulta. La ecuación que ya nos resulta es esta, con una variable nueva. Entonces se resuelve esa ecuación por factoreo y pues de acá se obtienen los valores de y. El primer valor de y es 16 y el segundo valor de y es 9. Sin embargo, es de recordar que para el tercer paso, para encontrar todas las soluciones, en el primer paso nosotros hicimos una sustitución, cambiamos la variable x al cuadrado por y, pero ahora ya conocemos los valores de y, entonces en vez de y se puede escribir x cuadrado y en vez de este otro y también escribimos x al cuadrado. El primer y vale 16, entonces x al cuadrado tiene que valer 16 o resulta que la otra y, escribimos el x al cuadrado que valía 9, resulta que x al cuadrado también podría ser 9. Y de ahí obtenemos todos los valores, ¿no? Entonces, esta es una forma resumida de hacerlo, la solución. Sin embargo, nosotros vamos a trabajar el ejemplo ya está resuelto, pero lo vamos a trabajar por acá. Vamos a escribir la ecuación que es x a la cuarta menos 24x al cuadrado menos 25 igual 0. Y vamos a seguir los pasos. Aquí está resuelto, ¿no? Pero nosotros lo vamos a resolver para que se vayan observando los pasos. El paso 1 es sustituir. Sustituir o cambiar, ¿no? Sustituir y por x al cuadrado. Entonces, donde nosotros veamos un x al cuadrado, nosotros ahí vamos a poner y. Pero antes de eso, lo que debemos de hacer es transformar nuestra ecuación. X a la cuarta menos 24x al cuadrado menos 25
la vamos a transformar antes de hacer la sustitución. ¿Y cómo la vamos a transformar? Utilizando la propiedad de que x a la cuarta es como que nosotros tengamos 2 multiplicado por 2. Esa es la propiedad que vamos a usar. ¿Para qué nos sirve eso? Y vamos a colocar esto entre paréntesis, ¿no? Para indicar de que se están multiplicando. Un x al cuadrado. Entonces, aquí, como se están multiplicando, vamos a utilizar la propiedad de las potencias, que nos dice que una potencia con exponente n elevada a un exponente m es lo mismo que tener la base con la multiplicación de los exponentes. Entonces nosotros tenemos una multiplicación de exponentes, o sea, tenemos esto. Y de aquí, de la multiplicación, vamos a pasar a una potencia de potencias. Y por eso es que aquí abrimos un par de paréntesis con un exponente 2 y dentro nos va a quedar el x al cuadrado. Es decir, aquí nos queda este x al cuadrado, o sea, esta partecita de acá, y este exponente queda fuera del paréntesis. Y ya escribimos lo demás, ¿no? Tal y cual está. Entonces, ahora sí, vamos a sustituir. Donde nosotros veamos x al cuadrado, vamos a poner y. Entonces aquí vamos a poner una y, aquí vamos a poner una y. Pero resulta que esta está con un exponente 2. Entonces esta y debe llevar un exponente 2. Aquí bajamos el menos 24 que está multiplicando a esta y le restamos 25. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho con este paso? Lo que se ha hecho con este paso es convertir la ecuación con exponente 4 a una ecuación con otra letra, ¿verdad? Con otra variable, pero ahora tiene exponente 2. Hoy podemos utilizar algún método para hacer el paso 2, que el paso 2 es resolver la ecuación. Resolver la ecuación que resultó, ¿no? En este caso, la ecuación que resultó fue y al cuadrado menos 24y menos 25 igual 0. Entonces, hay varios métodos. El primer método que se puede utilizar es factorización. El segundo método que se puede utilizar es la fórmula cuadrática. Y hay un tercer método que es el método de tijeras, ¿no? Entonces, nosotros vamos a utilizar en esta ocasión la fórmula cuadrática. ¿Cuál es esa? Esto me dice que si yo tengo una variable, en este caso, digamos, vamos a ponerle otra letra, vamos a ponerle z. Z, la ecuación sería az al cuadrado más b por z más c igual a 0. Tiene que estar igualada a 0, entonces el valor de z es menos el valor de b más o menos la raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4a por c. Y todo esto se va a dividir entre 2 veces el valor de a. Esa es la fórmula que nosotros debemos de utilizar siempre que tengamos una cuadrática. La variable, en este caso z, tiene la fórmula menos b más o menos b al cuadrado menos 4a por c. Por ejemplo, si tuviéramos otra ecuación cuadrática con otra letra, digamos a t al cuadrado más b por t más c igual 0. Pues la variable que está al cuadrado es la t. Y entonces la solución sería, ¿no? T, ¿a qué sería igual? La misma fórmula. Menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4a por c. Todo esto dividido entre 2 por a. Es la misma fórmula la que vamos a utilizar siempre que nosotros tengamos una ecuación cuadrática. La variable no nos interesa, ¿verdad? La otra cosa importante que hay que notar es que la cantidad A, la cantidad B y la cantidad C son números reales. O sea, puede ser cualquier cantidad. Entonces, ya enfocados en este método,
regresamos a nuestra ecuación, y al cuadrado menos 24y menos 25 igual 0, y observamos que la variable que está al cuadrado es y. Entonces, la fórmula que vamos a utilizar es y va a ser igual a menos b más o menos la raíz de b al cuadrado menos 4a por c. Y todo esto dividido entre 2a. Y ahora vamos a encontrar los valores de esos números. Entonces, si observamos, a se encuentra a la par de la variable al cuadrado. Aquí a también está a la par de la variable al cuadrado. Entonces nosotros nos preguntamos, ¿y el número que está aquí a la par de esta variable al cuadrado cuál es? Pues resulta que en este caso a va a valer 1. Porque si nosotros colocamos un 1 acá, 1 por y al cuadrado, sigue siendo y al cuadrado. Cuando una variable no se le observa un coeficiente, el coeficiente que tiene es 1. Luego, observamos que b es el que está a la par de la variable, pero con exponente 1. b es el número que está a la par de la variable, pero que tiene exponente 1, ¿verdad? No tiene un exponente cuadrado, sino que un exponente 1. Por lo tanto, aquí b vale menos 24. Y por último, c es el número que no tiene variable. Entonces, el número que no tiene variable, en este caso, c tendría que valer menos 25. Y ojo que hay que poner los signos, ¿verdad? Ya tenemos los números y por lo tanto solo venimos a la sustitución. Y va a ser menos el valor de b. Pues resulta que b es menos 24. Lo ponemos entre paréntesis. El menos que está en azul es de la fórmula y el menos que está en rojo es del valor de b, que es el menos 24. La raíz cuadrada de, colocamos el valor de b, pero con exponente 2. Luego, la presión menos 4 y ahora colocamos el valor de a. En el caso, el valor de a es 1. Entonces, entre paréntesis, 1. Y se coloca el valor de c. Entre paréntesis, colocamos menos 25. Bueno, una vez que ya hemos sustituido aquí, en la parte del denominador vamos a tener 2 por el valor de a. Resulta que a vale 1. Entonces, entre paréntesis, 1. Y empezamos a desarrollar. Y es igual a signos, primero, menos por menos, resulta más. Entonces aquí no se coloca el más, por ser la primera cantidad, solo colocamos el 24. Luego, más o menos, la raíz cuadrada de, desarrollamos el menos 24 al cuadrado, pero el menos 24 al cuadrado, lo que nos está indicando es que este menos 24 se va a multiplicar 2 veces. Y entonces tenemos menos por menos, resulta más, y hacemos la multiplicación. Entonces, al momento de hacer la multiplicación, resulta 576, ¿verdad? Luego, empezamos con los signos aquí. Menos por más, que hay un más, menos por más da menos, y este menos se debe de multiplicar por el signo que sigue. Menos por menos resulta ser más. Entonces aquí vamos a colocar más, y ahora multiplicamos. 4 por 1 es 4, y este resultado de 4 se multiplica por 25, y eso resulta ser 100. Entonces ya hicimos las cuentas de arriba, ahora al multiplicar abajo, 2 por 1 resulta 2, y entonces y sería el 24 más o menos la raíz, hacemos la suma, 676 entre 2. Y pues hacemos un cálculo ahí de la raíz cuadrada, a ver si esa raíz cuadrada es exacta. Y pues obtenemos que es 26, es una raíz exacta. Y de aquí nosotros ya obtenemos dos soluciones. La primera solución, la segunda solución. La primera solución es cuando el 26 es positivo. Y vamos a tener que a 24 le vamos a sumar el 26 y vamos a dividir por 2. Y la otra solución es que al 24 le restamos el 26 y eso lo dividimos por 2. Y entonces hacemos las cuentas acá. Esto 50
entre 2 y esto es menos 2 entre 2. Por acá tenemos que 50 entre 2 es 25 y por acá obtenemos que esto es menos 1. Bueno, hasta este momento hemos determinado la solución de la ecuación que tiene variable y, pero resulta que mi problema original, el que tenemos aquí arriba, la variable es x. Entonces nosotros no hemos encontrado los valores de x, hemos encontrado los valores de y. Por lo tanto, debemos de hacer un tercer paso. Y el tercer paso es encontrar todas las soluciones. Pero resulta que en el primer paso, recordemos, en el primer paso hicimos algo. Sustituimos. En vez de y, colocamos, perdón, en vez de x cuadrado, colocamos y. Significa que y vale x cuadrado. Entonces, significa que el primer valor de y es de 25. El primer valor de y, 25, tiene que ser x al cuadrado. O también resulta que el otro valor de y, que es menos 1, tiene que ser x al cuadrado. Bueno, como ahí tenemos un cuadrado, para eliminar el cuadrado, lo que debemos de hacer es extraer la raíz cuadrada. Es decir, le sacamos la raíz cuadrada al x al cuadrado y le sacamos la raíz cuadrada al 25. Pero cuando le sacamos la raíz cuadrada a un número, colocamos más o menos. Eso es por regla. Por lo tanto, aquí vamos a tener más o menos y al sacar la raíz de 25, eso es 5. Por lo tanto, aquí tenemos dos valores para x, ¿no? Entonces podemos decir aquí que tenemos un x1 que vale el 5 positivo y un x2 que vale el 5 pero con signo negativo. Ya tenemos dos soluciones. Hacemos el mismo proceso en la siguiente ecuación que tendríamos. Aquí está x cuadrado, aquí está 1 y debemos de sacar la raíz cuadrada a ambos lados. Pero como aquí tenemos una cantidad, entonces aquí sería más o menos. Al sacar la raíz cuadrada, se elimina con el cuadrado, eso también ocurre acá. Y pues aquí va a haber un detallito, que si nosotros en la calculadora sacamos la raíz cuadrada de menos 1, nos va a dar error matemático. Pero hay una teoría de números imaginarios que nos dice que la raíz cuadrada de menos 1 la representamos con la i de imaginario. Por lo tanto, aquí vamos a tener más o menos un número imaginario. Y eso sería el valor de x. Pero como tenemos dos posibles soluciones, entonces aquí vamos a tener la solución 3. El x3 va a ser el número imaginario positivo y el x4, que es el final, va a ser el número imaginario pero con signo negativo. Entonces esas son las cuatro soluciones. Eso sí son las soluciones de nuestra ecuación que tienen variable x. Ahí están todas las soluciones de nuestra variable x. Finalizamos solo revisando la solución que está en el libro. Si podemos observar, aquí no se especifican los pasos. Esto sería, digamos, el paso 1, donde hacemos el cambio de variable. Esto sería el paso 2, donde resolvemos la ecuación que llega hasta aquí. Y luego esto sería el paso 3, donde pues encontramos los valores de x, que es más o menos 5 y más o menos el número imaginario, ¿no? Y por lo tanto las soluciones son estas. Si ustedes observan en el libro está bien resumido. Y cuando nosotros lo desarrollamos así pasito por pasito, ¿no? Como debe de ser para entenderlo, ya el proceso es un poquito más extenso, que es, bueno, creo que ahí sí se ve todo, ¿no? Es todo ese proceso que está ahí, con pasos incluidos. Entonces, en este momento ya tocaría repasar, ¿no? Practicar, estar repasando los pasos con estos ejercicios. Son los problemas que vienen propuestos. Sin embargo, los problemas los pueden encontrar en algún sitio en internet y la idea es, bueno, practican, pero también hay que, digamos, se acaban estos 6 ejercicios que son muy poquitos y pues hay que buscar más, ¿no? Hay que buscar más para seguir practicando y pues obtener el nivel necesario para saber ocupar los pasos y darle solución a este tipo de ecuaciones.